Buenos días, buenos días. Dejen comparto el link con unos hermanitos en las páginas acerca del tema del purgatorio. A ver, déjenme comparto el link. Listo. Así como nos encontramos, vamos a compartir el tema del purgatorio. Ayer estuvimos platicando acerca del purgatorio. Hoy me mandaron la segunda parte. La segunda parte que tiene que ver mucho con el purgatorio. Ayer vimos de que se encuentran tres estados del alma. Encontramos el cielo, el infierno y hay un tercer estado. Hay 63 versículos que hablan acerca de ello. En el Nuevo Testamento vamos a continuar como dice, ese otro estado que no es ni el cielo ni el infierno. Entonces eso les va a gustar, les va a agradar más porque vamos a agarrar bastantes versículos bíblicos. Es importante que nos agarremos mucho de la Biblia. Unas cuantas cosas se las puedo compartir igual del catecismo. Generalmente ya sabemos católico, ahí tenemos muchos del catecismo, ahí nos vienen dando también muchos versículos bíblicos dentro del mismo catecismo, porque es como una explicación igual de la doctrina. Veamos, vamos a leer por lo mientras lo que es esta introducción. Bendiciones a todos los que van llegando, hermanita Lulu. Dije, muy buenos días, apreciados hermanos en el Señor y María Santísima. En esta oportunidad y para el presente nivel es oportuno presentarles la segunda parte del tema sobre el purgatorio. Con el estudio de este contenido, usted aprenderá que la finalidad de este misterio de purificación en el purgatorio es la de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo, lo que indica que la misericordia y el amor de Dios son tan grandes que Él quiere que todos los hombres se salven. Lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Bendiciones, así. Roxita. Bendiciones, bendiciones. Observarán además las teorías protestantes cómo se caen al suelo. Porque sí, muchas teorías protestantes, de hecho, o no vienen en la Biblia o interpretan mal la Biblia. Ese es un detalle de ellos. Se observarán cómo varias teorías protestantes se caen al suelo, debido a que las Sagradas Escrituras muestran datos importantes de que el purgatorio aparece como doctrina y es lo que más importa. Bendiciones para todos y recuerden que Jesús les necesita. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Sin lugar a dudas, aquí están incluidos nuestros hermanos separados, y aunque nuestra responsabilidad como cristianos es obedecer, es adelante y siempre. Es nuestra responsabilidad como cristianos obedecer, adelante, siempre. Entonces voy a empezar lo que es con la oración, lo que es al Espíritu Santo. Lo que es con la oración al Espíritu Santo, ya para empezar lo que es esta lección. Que como les repito, normalmente, ustedes saben cómo trabajo en estas ocasiones. De que leo, les leo normalmente lo que me han enviado. Si yo veo que puedo agregar algo adicional, se los agrego.
algo que tal vez está aparte de lo que me han enviado, que yo diga, pues como que esto les complementa mucho mejor. Entonces, eso se los agrego. Si hay algún hermanito que quiera subir, me tiene que esperar hasta el final porque muchas veces estos temas están algo largos y como quien dice, si subo a alguien, no voy a poder terminar el tema. Y a mí me interesa que ustedes escuchen el tema completo. Entonces, y que terminen, como dice, al momento de escuchar todo, inclusive en muchas ocasiones, cuando sube el otro hermanito, ya sea para dudas o preguntas, cuando son dudas o preguntas, ahí se las respondemos rápidas también. Pero cuando es, digamos, un hermanito protestante, un hermanito protestante que de repente dice, pues no estoy de acuerdo en esto, en esto, en esto, en esto, pues ya inclusive algunas respuestas ya se le habían dado. Nada más que no puse atención a lo que le habíamos dicho. Y se lo volvemos a repetir con mucho gusto. Pero de todos modos, normalmente los dejo hasta el final para poder terminar la lección. Y perdón si hay veces que no puedo hacer tanto caso a los comentarios. Sí, como que volteo así por ratitos para ver ahí que si de repente surge alguna pregunta. Ahí tengo también a mis moderadores. Cuando los moderadores ven una pregunta interesante, hasta inclusive lo anclan para que yo lo pueda ver. O algunos de ellos inclusive tienen mi teléfono, lo que es en WhatsApp, y ellos mismos me escriben, ¿sabes qué? Esta situación, fulanito preguntó así. O hermanito, ¿quiere saber esta otra cosa? O repite por favor el versículo. Entonces de ahí yo ya me voy dando cuenta. Entonces, ahora sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De hecho, en algunas parroquias, en algunos templos de donde ustedes viven, posiblemente, fíjense en algunas imágenes, que ahí tienen algunos templos que son un poco antiguos, o tienen imágenes antiguas, en la que de repente ven como que un cielo y como que hasta abajo, como si fuera un infierno. Me gustaría que lo analizaran un poquito más, porque es muy posible de que esa imagen que está hasta abajo no sea el infierno, sino sea el purgatorio. Y tal vez ni se habían dado cuenta que ustedes ven, como ven fuego, y dicen, de seguro ese es el infierno. Pero muy posiblemente no sea el infierno, si será más bien el purgatorio, que es el lugar donde se andan purificando las almas. Entonces, analícenlo. Revisen lo que son esas pinturas, esas figuras. Y luego como que van a entrar como que se van a dar cuenta de ese razonamiento que dicen, es verdad, esto hay fuego, hay almas, sí se ve como un sufrimiento, pero parece que no es el infierno, sino es el lugar de purificación. Entonces, vamos a empezar con las primeras citas. Dice lo que es del purgatorio. Lo que es esta cita interesante. Isaías capítulo 48, versículo 9 y 10. Isaías capítulo 48, versículo 9 y 10. Habla de la purificación, probar en el crisol. Dice, a continuación presentaré un pasaje bíblico clave para el cual narra que unas personas pagaban a otras para que rogaran por unos muertos que habían luchado en la guerra. Y la pregunta es, ¿rogar por muertos que estaban en el infierno? No. En el cielo tampoco. No se rogaba porque estaban en otro lugar y se pedía por ellos para que Dios perdonara sus pecados y pudieran salir de allí. Vuelvo a repetir por cierto, porque parece que me lo brinqué así muy rápido. Isaías 48, versículo 9 y 10, así como al día de ayer andábamos viendo, lo que es la purificación de las almas, la purificación de las personas, probadas como el crisol, que de hecho vimos otros versículos, probados como al oro, probados como la plata, al fuego. Entonces, ahí es donde tú te vas a dar cuenta de varios detalles. Hay que pagar, sí, pero no es con dinero. Ni creas.
Hasta en la misma Biblia dice, a Dios nadie lo soborna. Por mucho diezmo que se le dé al pastor, los cielos no se te abren así. No vas a tener acceso al cielo nada más con puro diezmo. Te engañan y te mienten los pastores. Pero si hay algo que pagar, si hay cosas que tienes que pagar, y para eso se hacen los tesoros en el cielo. Fíjense, ahora sí. Entonces, ¿en qué iba? Así. Rogaban por ellos así, para que Dios perdonara sus pecados y pudieran salir de allí. Segunda de Macabeos, esta no está en las Biblias protestantes. Esta no está en las Biblias protestantes. Biblias católicas. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 42 al 45. No es cierto, en algunas Biblias protestantes sí está. En las versiones Reina Valera del 2020 en adelante ya están los deuterocanónicos. Ya los volvieron a agregar. Hubo un remordimiento de seguro de alguien de por ahí de las sociedades bíblicas y regresaron los deuterocanónicos. Entonces, segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 42 al 45, que de hecho, es un versículo también muy importante. A ver, permítanme nomás. Ya. Dice, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos los que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo que sucedió a aquellos que habían caído, muertos a causa de su pecado. Versículo 43. Después recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. ¿Por qué estas monedas? Muy sencillo, para comprar lo que es el ofrecimiento. ¿A qué nos referimos? A los animalitos que se iban a ofrecer para el sacrificio, para el perdón de los pecados. Para eso se necesitaba el dinero. No iban a poder enviar las vacas, las ovejas, todo lo que necesitan. No, mandaron dinero para que se comprara lo que son las ofrendas, lo que se iba a ofrecer para el perdón de los pecados. Entonces, por eso se mandaba dinero. Entonces, la cita explica que se ofreció un sacrificio por los pecados de los caídos, o sea, los muertos. Y la Biblia enseña que se puede orar por sus almas para ayudarlos y puede Dios perdonarles sus pecados. Esos sacrificios representan peticiones, rogativas, como misas, oraciones, rezos, ofrendas. Por otra parte, esta cita de Macabeos enseña que hasta alguien hizo una colecta de dinero para enviarlo a una ciudad para que allí las personas que lo recibieran ofrecieran los sacrificios, los rezos, los actos, las oraciones, entre otros, con la finalidad de ayudar a un alma o persona muerta en pecado. Que por cierto, les adelanto por si aquí no lo dice. De Macabeos, de segunda de Macabeos, capítulo 12, del 40, bueno, yo lo leo desde el 39 en adelante, está muy relacionada con Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, prácticamente del versículo 14 en adelante, habla mucho acerca del perdón de los pecados para los que ya no están vivos, acerca de esta oración para los que no están vivos. En esa encontramos una referencia muy clara, Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 14 en adelante, que de hecho lo vamos a tocar más adelante. Si aquí no lo toca, yo lo voy a tocar un poco más adelante para que vean cómo están ligadas esas dos. Porque Primera de Juan, capítulo 5, termina con un versículo muy interesante que nada que ver con todo lo que aparece en las primeras, en los primeros 4 capítulos, nada que ver con el capítulo 5, termina de una manera muy extraña. Y esa manera extraña tiene muchísimo que ver con lo que viene en relación a Macabeos. Digo, si aquí no viene, ahorita mismo me voy a leerlo para que vean esa relación. Sigo leyendo. Dice, y de hecho esto de rezos, actos, oraciones, entre otros, con la finalidad de ayudar a un alma o persona muerta en pecado, también leer el versículo 44, porque si no hubiera creído
que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Y esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por el pecado, para que fueran perdonados sus pecados. El protestante, ejemplo que llega a decir, esa cita no lo creo, pues Macabeos es un libro apócrifo inventado por el Vaticano, o sea, por esas cosas que ya sabemos las de siempre. Dice, no, respuesta del católico, no diga eso, hermano, porque Macabeos es un libro verdadero y fue eliminado por las Sociedades Bíblicas Unidas, porque no fue un concilio protestante el que quitó los libros, ni fue Lutero. Fue lo que son las Sociedades Bíblicas Unidas quienes quitaron lo que es los libros deuterocanónicos. Pero Lutero no los quitó. A él sí le dio miedo quitarlos, por lo que dice en Apocalipsis. Ni Calvino, ni nadie así. Hasta el año 1815, 1825, las sociedades bíblicas retiran lo que son los deuterocanónicos, las sociedades bíblicas. Y en el año 2020 lo volvieron a regresar. Volvieron a regresar los deuterocanónicos. Alguien sí sintió miedo, alguien sí sintió temor por la palabra de Dios. Algo pasó ahí. ¿Por qué? Porque digo, la Biblia tiene muchas profecías. Entonces digo, alguien le dio miedo el que la hayan quitado y alguien dijo, yo la vuelvo a regresar. Le rezaba, igual estaría, ¿cómo? O sea que el ladrón que murió con Jesús, el malo, si rezaba por él, igual estaría con el ladrón. No. Así de fácil, no. Recuerden que el purgatorio no es una segunda oportunidad. El mal ladrón no creyó en Cristo. El buen ladrón sí. Y el mismo Cristo lo dijo. Hay pecados que se perdonan en esta vida y hay pecados que se perdonan en la otra vida. Entonces, más bien lo dijo al revés. Y así, pues de hecho así nos lo da a entender. De aquellos que no creen en el Espíritu Santo, no, sus pecados no serán perdonados ni en esta vida ni en la otra vida. O sea que sí hay pecados que se perdonan en la otra vida. Así de fácil. Pero el mal ladrón no creyó en Cristo. Alguien que está en el infierno, alguien que rechazó a Cristo, por mucho que le reces, no va a ser salvado. Por muchas misas, por muchos rezos, no va a ser salvado porque la persona rechazó. En cambio, es una cosa diferente en aquellos que creyeron en Cristo y murieron en imperfección, pero eso ya lo vimos allá. Ahora sí, fíjense. Vuelvo a leer. El libro de Macabeos es un verdadero libro. Es un verdadero libro y luego inspirado. Realmente es inspirado. Lo puedo mostrar a usted que el libro de Macabeos es auténtico, pues San Pablo narra una historia de Hebreos. De hecho, sí, de varias situaciones que explican en el Nuevo Testamento se encuentran en los deuterocanónicos. No me acuerdo bien el número, pero casi como de 360 versículos que utilizaron, referencias que utilizaron los apóstoles y Jesucristo, como 300 vienen de los deuterocanónicos. ¿Por qué razón casi 300 vienen de los deuterocanónicos? Porque es la doctrina que Cristo enseñó. ¿Y qué es lo que hicieron en este caso los judíos que no creyeron? Quitar de esa doctrina que Cristo enseñó. Los que no creyeron en Cristo, los judíos que no creyeron en Cristo, quitaron de sus libros sagrados lo que precisamente enseñaba Cristo. Y los judíos que sí creyeron en Cristo, lo conservaron. Entonces, ahí está una cuestión interesante. Y de hecho ya lo vimos hace como 3 semanas. Y sigo leyendo, ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 35, dice, la cual extrajo de segunda de Macabeos, capítulo 7, del versículo 1 al 42. De segunda de Macabeos, capítulo 7, es la referencia de Hebreos 11, 35, cuando dice que unas personas habían sido atormentadas no aceptando ser rescatados porque confiaban en la resurrección. Y esta es la historia del martirio de los 7 hermanos. Esto que viene en Hebreos, en ningún otro libro se encuentra,
más que en el de Macabeos, lo que es el rescate de estas personas. Así que no aceptaron ningún rescate para renunciar a lo que es la vida eterna. No aceptaron ningún rescate. Entonces, esa referencia es del libro de Macabeos. Y hay otras referencias más. Entonces, hermano, ha de saber que la Biblia católica de 73 libros reunidos por San Damaso fue el primero que la aparición de los hermanos separados. Fue mucho antes la Biblia de lo que es la Biblia católica, muchísimo antes. Entonces, protestante, orar por los muertos, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Se puede orar por los muertos? ¿Podría mostrarme una cita donde algún apóstol haya pedido por los muertos? Y sí lo hay. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 18. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 18. Y como que resiento un poquito la garganta. Estábamos echando del ride, así, ahí en el local de mi hermano, y como que sí me entró algo aquí. Aquí lo siento, sí. Esa cosa. Fíjense, aquí habla acerca de cuando se pide por los muertos. De hecho, a algunos de ustedes se les va a hacer conocido como una oración que utilizamos normalmente en las misas de los que ya han fallecido. Segunda de Timoteo 1, 16 al 18. En esta cita, Pablo ruega por su amigo Onesíforo, que había muerto. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Esta parte, concédale al Señor que haya misericordia. Si se acuerdan así de concédale al Señor descanso eterno y luzca para ellos la luz eterna. Es una oración que tenemos compuesta así. De concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Sí? ¿Para qué oraría Pablo por el muerto si pensara que su amigo estaba en el cielo o en el infierno? Jeremías 34:5. Se pedían por los muertos y que hasta se ofrecían sahumerios por ellos. Dice, en paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te endecharán diciendo, ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Dios. Observar que habla de quemar inciensos por aquellos padres y reyes que vivieron antes de Ezequías, rey de Judá, el cual menciona la Biblia. Entonces, ¿para qué se ofrecen especias a sahumerios a un alma? Ambas citas indican que el alma no puede estar condenada al infierno, pues se pedía por ella. No es un alma que estaba condenada al infierno, se pedía por ella. Me voy a regresar poquito, antes de brincarme esta parte. Yo no sé por qué dice mensaje que no se puede leer. Me voy a regresar. Esta de Segunda de Macabeos, capítulo 12, se las voy a leer desde el versículo 30. No es cierto. Antes de leerles Segunda de Macabeos, quiero leerles algo. Recuerden que les dije, Segunda de Macabeos, capítulo 12, tiene mucho que ver con la Primera de Juan, capítulo 5, ya que termina de una manera muy extraña, que nada que ver con todo lo que escriben los 5 capítulos, nada que ver con los 5 capítulos, la forma en que finaliza la carta. ¿Por qué? Toda la carta no está hablando de ídolos. Toda la carta no habla de ídolos. Es el diablo. El diablo, mira, tú y 400 brujos. Por payaso ese, sácamelo. Tú y 400 brujos, vale para atrás. Y lo digo en serio. Eran 450.
y no me importa. Así pongas 1000, así pongas 1000 demonios, así pongas 1000 demonios. Fíjense, es un libro, no es un libro añadido, es un libro que quitaron los protestantes, que es diferente. Fíjense, ¿qué tiene que ver? Vamos a leer esto. El diablo. Mal. Ahí les va un dato interesante. Así como pequeña pausa, aprovechando que el cuate dice, ay, yo soy el diablo, ¿quién es el que tendrá que ser? Ni al demonio ni a los brujos se les tiene miedo. No hacen nada, no hacen nada. Porque, fíjense, en una ocasión, cuando yo andaba visitando unos hermanitos protestantes, unos bautistas, estaba en oración en presencia con el Santísimo. Estaba haciendo un rosario, no terminé lo que es el rosario, pero había una petición que le decía a Dios, que decía que se les ocurra en el tema siguiente decir que María tuvo más hijos. Que no alcancé a terminar el rosario porque ya el tiempo no me alcanzó. Tenía otras cosas que hacer. Que se llega la noche, empieza en el tema, y dije, ay, no hablaron acerca de lo que quería que platicaran. Y que se le ocurre al pastor, al que estaba liderando así en ese momento, decir, ¿saben qué? Y aquí está Santiago, que era hermano de Jesucristo. Entonces, ay, qué honor que sea hermano de Cristo, que no sé qué tanta cosa. Pero no, y le dije el pastor, bueno, el que estaba liderando, ¿sabes qué? Eso es una mentira. Y lo que tú estás diciendo es que María tuvo más hijos, pero es que María no tuvo más hijos, y te lo puedo demostrar, pero no te voy a interrumpir tu clase. Termina la clase, termina la enseñanza y al final ya platicamos. Era algo muy familiar. Termina y que empiezas, a ver, dime, me empieza a decir el pastor, dime, ¿por qué dices que María no tuvo más hijos? Y ya le empiezo el diálogo. No, pues mira, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Hombre, que empieza así y sacaba alguna objeción y el pastor ya no sabía qué hacer. Empezaba a no estar a modiar. El pastor divagaba, ya no sabía qué hacer el pastor. Sacaba una objeción y la misma Biblia le respondía. Otra objeción, la misma Biblia le respondía. Y yo no tenía ningún miedo en andarles respondiendo. Todas las respuestas salían de automático. Este, una de ellas de repente dijo, es que el espíritu me dice que no te escuche. Fíjense, ¿qué clase de espíritu tenía? El espíritu me dice que no te escuche y le estaba hablando con Biblia. De hecho, ya me ha pasado personas que les hablo con la Biblia y tienen náuseas, les dan náuseas que les hablen con la Biblia. Entonces, al momento en que ella dijo, es que el espíritu me dice que no te escuche, adentro Satanás no podía hacer nada, no podía hacer nada lo que estaba sucediendo ahí en esa casa. Y porque yo le iba a decir, ¿quieres que pongamos a prueba el espíritu el que te está hablando? Ya no pude decir eso, porque de repente escuchamos algo afuera, un choque, ¡pah! Se escuchó un golpe fuerte. Era un tipo que había llegado borrachísimo, chocó el coche de los anfitriones y le siguió. Los muchachos de esta familia que estaban arriba, se dieron cuenta, dijeron, no, pues chocaron el carro y terminaron, como quien dice, con la enseñanza. El demonio adentro, ahí en esa casa, no podía hacer nada. Nada podía hacer. No tenía manera de detenerme allá adentro. Pero afuera sí podía hacer sus movimientos. Afuera sí podía hacer sus movimientos. Distraer. O sea, sacar así a las personas de ahí. ¿Cómo lo hizo? Por ese accidente.
Un tipo borrachísimo. Fíjense cómo utiliza el demonio a las personas. Este, y justo en el lugar donde, como que dice, afuerita de donde se estaba la enseñanza, que el pastor divagaba, ya no podía contra la Biblia, no contra mí, contra la Biblia, porque recuerden que no son mis palabras, son las que vienen en la Biblia. Yo nada más repetía lo que decía la Biblia y no podía hacer nada el pastor. Divagaba, decía, ¿por qué te estoy diciendo esto? Dice, pues porque ya no tenía respuestas. Intentaban sacar una objeción y la misma Biblia les respondía. Y eso sí les comentaba, ¿sabes qué? Es que ya no pueden decir que María tuvo más hijos porque la Biblia está diciendo esto. Simplemente historias que suceden impresionantes, así. Bueno, a mí me sorprendió. Digo, Satanás adentro no podía hacer nada. Afuera sí. Afuera con un tipo borracho. Entonces, de esa manera interrumpió. De esa manera interrumpió. Único católico, todos los demás, como dicen bautistas. Pero fíjense cómo Satanás así, fíjense, siempre va a buscar de muchas maneras interrumpir que tengan buena enseñanza. Una, siempre los va a intentar confundir, les va a cauterizar a algunos la mente, de que dicen, no, sabes que yo no estoy abierto a la verdad. Hay muchos que dicen, si estoy abierto a la verdad, quiero escuchar. Quiero escuchar, ¿por qué te enseñaron esto? ¿Por qué te dijeron esto? Así es, de hecho, como muchos teólogos, muchos apologitas protestantes se han hecho católicos. ¿Por qué? Porque se abrieron a decir, quiero entender por qué ellos hacen esto, por qué dicen esto, y se hicieron católicos. Ahora sí, regreso al tema. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Toda la carta de Juan, que habla mucho del perdón de los pecados, que habla mucho del amor, habla de ese tipo de cosas. Pero termina de una manera muy brusca con un versículo. Y este versículo es el que nos lleva directamente a Macabeos. Directamente nos lleva a Macabeos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Todas así terminan. En todas las Biblias dice, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto de los ídolos? Con esta manera tan brusca de terminarlo. Muy sencillo. Vamos a leerlo desde el versículo 14. Lo voy a leer desde el versículo 14 y para que se vayan dando cuenta cuál es la relación, porque de hecho habla del perdón de los pecados a los que ya no están entre nosotros. No está hablando ya de vivos, está hablando de los que no están entre nosotros. Digo, no sé si ven en la lección, pero yo se los agrego de una buena vez. En esto está la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, no se escucha. Recuerden que en Macabeos estaban con personas que decían, vamos a pedir por estas personas. Y sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que hayamos pedido. Estaban pidiendo en el caso de Macabeos por el perdón, el perdón del pecado que habían cometido los que estaban en esta lucha. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, en la lucha de Macabeos vieron que los hermanos habían cometido un pecado que era parte de las leyes dentro del judaísmo, pero un pecado que no era de muerte. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. Atentos con esto, pida y le dará vida. Un pecado que no es de muerte. A los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Cuando ya sabemos que hay un pecado que es de muerte, que prácticamente nunca aceptaron a Cristo, nunca aceptaron su doctrina. Una cosa es aceptar a Cristo y otra muy diferente aceptar su doctrina. Hay muchos que dicen yo acepto a Cristo, pero jamás han aceptado su doctrina. Quieren un Cristo a su medida, no la doctrina de Cristo.
Ellos quieren un Cristo a su medida, más no han aceptado a Cristo la verdad. Nada más que leo Cristo a su medida, más no es Cristo, no aceptan la doctrina. Permítanme un momentito. Espérenme. Continúo. ¿En qué? Ah, sí. Y vamos a la lección. Sí. Sigo, fíjense. Hay un pecado que no es de muerte y hay un pecado que sí es de muerte, por el cual no digo que pida. Hermanitos, cuando estamos en la vida, todos los que aquí están, estoy seguro que piden por todo mundo. Por aquellos que tal vez están en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, que están lejos de Dios, que están en el satanismo, en brujería. Yo estoy seguro que piden por todos ellos o no piden por ellos. Son pecados. Vamos a ponerlos más en el lado satanistas y brujos. Son pecados de muerte. Aquellos que no quieren creer en Cristo o están en contra de la doctrina de Cristo. Están sí o no en contra de la doctrina de Cristo. Un pecado de muerte. ¿Ustedes piden por ellos? Es un pecado de muerte. Pero aquí dice, si alguno ve a sus hermanos que comete un pecado que no es de muerte, pide y le dará vida. A los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Ustedes piden por la conversión de esos hermanos. Es más, si hay algún hermano protestante aquí, pide por el católico porque ustedes piensan que somos idólatras. Piensan que somos idólatras, borrachos, mujeriegos, ladrones, no sé qué tantas cosas. Piensan todo eso. Entonces, piden por su hermano católico, porque siempre dicen, es que los católicos están condenados. Siempre piensan esa. Y me preguntas, ¿pides por el hermano católico? Y estamos hablando de vivos en generación. ¿No pides por el hermano católico? Qué lástima. Pero aquí hay algo que puede chocar con tu doctrina. Porque dice, a los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. En general, aquí está pidiendo por alguien que ya no está entre nosotros. Que sabían que era buena persona, pero cometió un pecado al final. Hay un error que cometió. Si ve a alguien que su hermano comete un pecado que no es de muerte, hay un pecado que cometió al final. Pida y le dará vida. Pido por este hermanito para que vea la luz eterna contigo. A los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Hace ratito me pusieron del ladrón, del mal ladrón. El mal ladrón no aceptó a Cristo. No nos sirve de nada pedir por el mal ladrón, porque él mismo no quiso la misericordia de Cristo. Es más, se burló de él. Entonces, de nada nos sirve pedir por el mal ladrón. Aquí se anda pidiendo por aquellos que ya no están entre nosotros. Versículo 17. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Y es ahí donde a algunos hermanos protestantes les choca. Porque para ellos en general todo es pecado. Pero hay pecado que no es de muerte. Entonces, ¿cómo que pecado que no es de muerte? ¿Cuáles son esos pecados que no es de muerte? Mira, no te voy a decir en primer lugar, porque eso es algo, vamos a decir lo que más personal y a medida de cada quien.
porque Dios los va a juzgar así, según sus obras, según su estilo de vida, todo lo que tenían en la vida, vamos a decirlo así. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Este es alguien que ya no se encuentra en la tierra. Todo el que ha nacido de Dios no peca, es el nuevo nacimiento, sí. Sino que el engendrado de Dios le guarda, estamos hablando de Cristo. Y el maligno no llega a tocarle, ya no pueden cometer más pecado. Porque si ya están muertos, ya no le puede tocar el maligno. Nos puede tentar aquí en la tierra, aquí en la carne, en el espíritu. Ya no hay más tentaciones. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en el poder del maligno. Aquí ya está hablando en sabemos así que somos de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es Dios verdadero y la vida eterna. Y otra vez vuelvo a la misma. ¿Cómo termina de golpe? Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Ahora sí, esto nos lleva directamente al libro de Macabeos, nos lleva directamente al libro de Macabeos. Según, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Segunda de Macabeos, capítulo 12. Segunda de Macabeos, capítulo 12. Desde el versículo 39 se los voy a leer. Al día siguiente fueron en busca de Judas, cuando se hacía ya necesario, para recoger los cadáveres, personas que habían fallecido en esta guerra, para recoger los cadáveres de los que habían caído, y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia. ¿Cómo terminó el libro de Juan? Hermanos míos, cuidaos de los ídolos. ¿Cómo empieza esta parte de Macabeos? En las túnicas tenían ídolos consagrados, así, objetos consagrados, los tenían guardados. No los adoraban, atentos, no los adoraban. Eran objetos, como que dice, que traían de la guerra. Lógicamente esos ídolos estaban, como dice, con oro. El oro también lo utilizaban en aquel momento. Consagrados a los ídolos de Yamna, que la ley prohíbe a los judíos. No puedes tener ídolos. ¿Para qué los guardas? O los destruyes o los fundes, pero algo se tiene que hacer de no los puedes andar guardando. Que la ley prohíbe a los judíos, como dice, estaban contaminados. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todas las obras del Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando a que quedara completamente borrado el pecado cometido por estas personas que habían fallecido. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 5, del 14 en adelante que estuvimos leyendo? Sabemos que Él nos escucha. Hay pecados que no son de muerte, y los que son pecados de muerte, no les digo que pidan por esa persona. Aquí hay un pecado que es considerado que no es de muerte, ya que ellos no adoraban a los ídolos. Se contaminaron al tenerlo en sus túnicas. Es lo que sucedió. Pasaron a la súplica rogando que quedaran completamente borrado el pecado cometido, y el valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuviera limpios de pecado. Aquí de hecho es lo que son las llamadas indulgencias, lo que son las indulgencias, a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque recuerden que para ofrecer sacrificio por el pecado necesitaban comprar los becerros, las ovejas, lo que era necesario para ese ofrecimiento por el pecado de las personas. Obrando muy hermoso y noblemente, pensando en la resurrección. Entonces, pues, de no esperar que los soldados caídos resucitarían, ¿qué es lo que dice lo de la carta de Juan? Pidamos para que les dé vida. Habría sido superfluo y necio rogar por los muertos, mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. La carta de lo que es Primera de Juan capítulo 5 está muy relacionada con Macabeos. Digo, no sé si viene en la lección,
pero yo ya se los adelanté. Porque Macabeos y la de Primera de Juan están muy ligadas. Sigo leyendo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29 al 30. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29 al 30. Es una cita trascendental, pues narra que había pobladores que acostumbraban a ofrecer como sacrificio su bautismo por los muertos. Esto en todas las Biblias. El bautismo de ellos lo ofrecían por los que ya habían fallecido. Eso se puede también. No sé si eso lo sabían, pero eso se puede también. Ofrecían como sacrificio su bautismo por los muertos, es decir, en ese tiempo existía el propósito de pedir por los parientes caídos, pues la cita dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, o sea, igual como lo que dice Macabeos, ¿de qué hubiera sido necesario pedir por los muertos si no hubiera una resurrección? Vuelvo a repetir, de otro modo, ¿de qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Hay una razón, y muy clara. San Pablo sabía que ese pueblo no había recibido el Evangelio, no estaba en contra de la práctica o la costumbre de la gente al ofrecer el sacrificio del bautismo por los muertos, lo respetaba, sino que aprovechó la oportunidad para enseñarles sobre la resurrección que ofrecía mejores promesas aún. La palabra bautismo, de hecho recuerden, bautismo es pasar de la muerte a la vida. La palabra bautismo es utilizada aquí como una metáfora para expresar sufrimiento o penitencia. Por eso el pueblo de Corinto lo ofrecía, pero Pablo no la condena. Si se dan cuenta, no la prohíbe Pablo. No dice, no hagan esto, como en el caso de los que confundían la Eucaristía o la comunión como si fuera un alimento normal, que a ellos sí les decía, había una condena con ellos, sí les ponía su buena regañada. Recuerden que ahí decía, los que quieren beber y comer háganlo en sus casas, pero que no confundan la cena del Señor. ¿Sí? Entonces, este Pablo no lo condena, sino que lo exalta como válida porque demuestra la fe en la resurrección. Hermano, por este motivo ustedes no ruegan por los muertos, aseguran que es vano celebrarles misas. Es más, hace poquito que falleció un vecino que tengo, no le pudimos hacer lo que es el rosario. De hecho, sí estuvieron las misas se hicieron varias misas. El día de ayer fue la última misa. Pero no sé qué hacían ahí unos hermanos cristianos, bueno, supuestamente cristianos, haciendo cantos y alabanzas. Si se supone que el que ya está muerto, ya está. ¿Qué hacen haciendo cantos y alabanzas por el que ya falleció? Sí, o en presencia del que ya falleció. Se lo puede hacer en su casa, las alabanzas a Dios. Lo pueden hacer allá en su cochera, en su local, en todos esos. Pero frente a un muerto, ¿ya para qué? Si ellos tienen esa clase de pensamientos, ¿ya para qué? Entonces, ¿de qué sirve? ¿Para qué lo haces? Esa sería mi pregunta. ¿Para qué lo andas haciendo? Si tú no crees precisamente en que hay una oración, en este caso, por los muertos. Eso es lo que sí se me hace muy curioso e hipócrita a la vez. Curioso e hipócrita a la vez. Dentro del catolicismo, perfectamente entendible. Fuera del catolicismo, no los entiendo. O sea, en la lógica, en una lógica humana, no los entiendo. Entonces, y tanto humana como doctrinal, no los entiendo. ¿Sí? Sigo leyendo. Por este motivo ustedes no ruegan por sus muertos, hablando a los protestantes. Aseguro que es vano celebrar, porque ellos aseguran que es vano celebrarles misas, rezarles rosarios, llevarles flores, prender velas, visitar los cementerios y ofrecer sacrificios por los muertos. Es lamentable que si a ustedes se les muere la mamá, no cabe la menor duda de que ellas estarían sufriendo en el purgatorio por culpa de ustedes y el pastor que les enseñó que no rogaran por sus madres. Y el protestante, ¿cuál es la respuesta? Quiero preguntarte, hermano,
por todo lo que usted me está explicando entonces, ¿el pecado no condena al infierno? Yo aprendí con mi pastor que decir una pequeña mentira tiene el mismo peso que matar a una persona. Pecado es pecado. Y sin general, pecado es pecado. Y de hecho ya lo acabamos de leer. Y todo pecado condena, pues la Biblia dice que nadie impuro entrará en el cielo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. De hecho el versículo le juega en contra. Ustedes los católicos enseñan y clasifican el pecado por tamaños, mortal o grave, venial o leve. Eso es una falsedad para nosotros los evangélicos. Decir una mentira pequeña condena al infierno. El pecado dentro de los estándares de Dios es uno solo. Como ya dije, decir una pequeña mentira es tan grave como asesinar a una persona. Y aquí ya es donde entra lo que es la primera carta de Juan. Católico. El mismo Jesús clasifica el pecado el mismo Juan, no es Jesús, es Juan. Clasifica el pecado en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17, que lo acabamos de leer. Cuando dice, hay pecados que son de muerte y también hay pecados que no son de muerte. Ambos son pecados. Aquí la Iglesia Católica enseña que pues, está el pecado mortal o grave y el venial o leve. Y también puedes leer Lucas capítulo 12, versículo 47. Lucas 12, 47. Jesús habla de un siervo que recibirá más azotes porque no cumplió la voluntad de su Señor. Otro siervo recibirá menos azotes y Jesús enfatiza aquellas palabras de porque todo aquel quien se haya dado mucho, se le exigirá mucho, y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirán cuentas. Entonces, ahorita que decía otro hermano en el principio dijo, ¿hay que pagar para entrar al cielo? Entonces, hay algo que hay que pagar, hay algo que se está pagando este mal siervo. ¿Hay algo que está pagando este mal siervo? Y no estoy hablando de dinero, ¿eh? No estamos hablando de dinero. ¿Por qué creen que conforme voy aprendiendo en la Biblia y conforme voy avanzando, hasta me quedo de, ¿y a poco esto es pecado? Y no me digan esta otra, y esta me gustaba hacerla y ahora ya me la sé. O sea, ya tienes más responsabilidad y conocimiento de Dios. Les vuelvo a repetir, Lucas 12:47, Jesús habla de un siervo que recibirá más azotes porque no cumplió la voluntad de su Señor. Otro siervo recibirá menos azotes y Jesús enfatiza aquellas palabras porque todo aquel quien se le haya dado mucho, se le exigirá mucho. Y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirán cuentas. Este otro dato, ¿se acuerdan que en un principio les dije? Eh, Déjenme ver, ¿a poco no, no es cierto, no he terminado. En un principio les dije, hay imágenes en muchos templos en que ustedes los han visto como que está el cielo, están todos los santos, está el cielo, y luego en la parte de abajo se ven como llamas. Se ve un montón de llamas, se ven personas ahí sufriendo en el fuego. Es muy posible que esas llamas que ustedes estén viendo en lo que son en esas pinturas, no es el infierno. Es muy posible que no sea el infierno. Lo más probable que ustedes están viendo lo que son imágenes del purgatorio, porque así están en las iglesias católicas, ven lo que es el cielo, e inmediatamente en la parte de abajo es en realidad el purgatorio. Por eso es que inclusive ven ven gente del pueblo, ven sacerdotes, ven obispos, ven reyes o ven papas en esa parte del purgatorio, en esa parte que se ve con fuego. No es que estén en el infierno, es que tienen que pagar por las responsabilidades que tenían, más estos que están a un nivel más arriba dentro de la iglesia. A quien más se le confía, más tiene que pagar. O sea, es como que dice, se lo voy a poner de una manera, esto es más justo. No se le puede juzgar igual a aquel que jamás se le platicó de Cristo o nunca conoció de Cristo, a aquel que ya conocía de Cristo. No se les puede juzgar igual.
Para Dios no hay acepción de personas, pero no los mide con la misma balanza. Por eso Dios es un Dios justo. Sigo leyendo así. Otras citas de interés sobre la doctrina del purgatorio. Así. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Atentos con este versículo, porque este versículo, hay algunos que lo saca de onda, de verdad lo saca de onda, y esta muchos no se la saben. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar, con vida, a los degollados por anunciar la palabra de Dios y por haber dado el testimonio debido. Y gritaban con fuerte voz diciendo, Señor, que eres santo, Señor, que eres santo, y siempre dices la verdad. ¿Cuándo nos harás justicia y vengarás la muerte sangrienta que nos dieron los habitantes de la tierra? Se les entregó entonces un vestido blanco a cada uno, y se les dijo que esperaran todavía un poco. Esta cita significa que incluso las personas justas pueden necesitar purificarse de ciertas faltas, tales como el deseo de venganza, que es contrario a la enseñanza de Cristo, que es el perdón. Esta es una enseñanza contraria al Cristo del perdón, así. El hecho de que estas personas estén debajo del altar indica que aún no han alcanzado una membresía plena del reino. Es razonable deducir que si Dios es perfecto, entonces el cielo tiene que ser un lugar perfecto donde nada imperfecto puede entrar. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, que de hecho ya lo hemos leído. Dios no se unirá a sí mismo a nada sucio. Entonces, estas personas, aún impuras, no están en el altar. Aún no son ofrenda agradable. Están debajo del altar. Y de hecho, esto por primera vez se lo escuché, pero a lo que es al hermanito Antonio Apologeta. A él se la escuché. Yo no me había dado cuenta, pero a él se la escuché primero. Que decía, ¿dónde están estas almas? Porque si estamos viendo que están ahí con Dios, pero ¿están en el cielo o están en el infierno? Sí. Porque fíjense lo que está sucediendo con estas personas. Y se los vuelvo a repetir. De cómo lo dice, sí. Gritaban con fuerte voz diciendo, Señor, que eres santo y siempre dices la verdad. ¿Cuándo nos harás justicia y vengarás la muerte sangrienta que nos dieron los habitantes de la tierra? Se les entregó entonces un vestido blanco a cada uno y se les dijo que esperaran todavía un poco. Esta cita significa que incluso las personas justas pueden necesitar purificarse de ciertas faltas, tales como el deseo de venganza, que es contrario a las enseñanzas del Cristo del perdón. O sea, aún necesitaban un poco más de tiempo. De hecho, de que estas personas estén debajo del altar indica que aún no han alcanzado una membresía plena del reino. No son un holocausto agradable a Dios. Están debajo del altar, no en el altar, debajo del altar. Recuerden que es lo que encontramos en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1. Esto no importa de qué Biblia lo anden leyendo. Fíjense cómo dice. De hecho, en varias partes de Romanos lo dice. Esto no es parte de la lección, sino me hizo recordar. Romanos capítulo 12, desde el versículo 1, que dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Fíjense, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo lo que tiene que ver con lo que acabamos de leer. Con lo que acabamos de leer precisamente de Apocalipsis. ¿Por qué no están en el altar? Porque aún no son una ofrenda agradable a Dios. Entonces sigo leyendo. Proverbios capítulo 17, versículo 3.
Proverbios 17:3. Crisol para la plata, que ya lo hemos visto, una cosa es cuando leemos en las Biblias católicas y otra en las Biblias protestantes, que a veces no lo ponen tal la palabra purgar, sino la cambian de otra palabra. Por eso les cuesta más trabajo encontrar la relación entre purgatorio o lo que tiene que ver con el purgar o el purificar, ponen otra palabra dentro de las Biblias protestantes. Y ahorita lo vamos a ver, de hecho ayer lo vimos. Dice, crisol para la plata, horno para el oro, los corazones el Señor mismo los prueba. Proverbios capítulo 17, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7. Ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, que el rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado sobre el altar, y tocó mi boca, y dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Entonces, ¿qué podrá significar esto que no sea la purgación de los pecados a través del fuego? Me voy a detener aquí otro momento. En este versículo de Isaías 6, 5 al 7, quiero que vean esta relación, porque Pablo de esto sacó toda su doctrina. Toda la enseñanza de Pablo vienen de estas palabras. Todo lo del purgatorio tienen que ver con estas palabras. Vuelvo a repetir, Isaías 6, 5 al 7. La parte de los serafines dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano que con las tenazas se había tomado de sobre el altar, una brasa, un fuego de sobre el altar. Recuerden la de 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Se lo puede leer de la Biblia católica. La pueden leer de la protestante, no hay ningún problema, pero 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. ¿De dónde tomó una brasa de sobre el altar? Dice, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. No obstante, quedará salvo, pero no como quien pasa a través del fuego. De aquí viene todo lo que es las enseñanzas de Pablo también, de pasar por el fuego, pasar por lo que es la purificación. Por eso esa ofrenda agradable a Dios, el purificarse. Y otra vez, sabiduría capítulo 3, toda la relación, sabiduría capítulo 3, esta sí no la tienen los hermanitos protestantes, pero desde ahí viene toda la relación. En este caso, los que han fallecido, que tienen, su esperanza estaba llena de inmortalidad, versículo 5, por una corta corrección recibirán largos beneficios, pues Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí. Ponelos a brasa, ponelos a fuego. Como oro en el crisol los probó y como holocausto los aceptó. Y el día de su visita resplandecerán como chispas de rastrojo, correrán así. Entonces, si ven, encuentran cómo está toda la relación, cómo está toda esta relación, cómo está todo en realidad unido. Lo que es la purificación, por eso nada manchado entrará al cielo. Necesita ser purificado. Dice, ¿por qué? Dicen, es que nada más hay cielo o infierno. Sí, pero está el tercer lugar antes de entrar al cielo. Necesitas purificación para entrar al cielo. Y el purgatorio jamás ha sido una segunda oportunidad. Ah, que pecaste, que mataste, asesinaste, violaste, no sé qué tanto hiciste. En el purgatorio te limpiarán los pecados. Aquí los católicos nada más, mira, unas indulgencias y con ello llegas al cielo. Puras mentiras inventadas por el protestantismo. Son mentiras protestantes esas, ¿eh? Jamás la Iglesia Católica enseñó
ese tipo de falsedad. Jamás lo enseñó. Y si no, que me muestren un documento donde digan aquellos que hayan dicho esto y esto y esto. Y de hecho yo los reté. Hace mucho en un video los había retado. Después creo que lo voy a actualizar. Que me muestren un documento. Un documento. Que aquí en historia, aquí está. Este documento en el que se muestre. La iglesia vendió por tal cantidad estas indulgencias para fulanito. Como dice una nota de venta de las indulgencias. No existen. Sigo leyendo. Es oportuno volver a mencionar Zacarías capítulo 9 versículo 11, el comienzo del tema, cuyo pasaje nos revela datos importantes de lo que fue en el Antiguo Testamento el Seol, una especie de purgatorio, dice, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Como ya dijimos, fue citado por San Agustín como prueba del purgatorio. Recuerden que están los padres de la iglesia, que también este tema lo tocaron. Los primeros padres de la iglesia lo tocaron. Donde estaban los espíritus a los que Cristo liberó. A continuación, se ofrece mejor explicado el pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Me les adelanté, pero vamos a leerlo. A fin de ampliar un poco más el conocimiento. Bueno, yo les puse la relación que tiene que ver con Macabeos. ¿Por qué razón tan bruscamente termina con cuidados de los ídolos? Y ya vimos que está muy relacionado con Macabeos. Primera de Juan, capítulo 5, 16 y 17. Vamos a analizarlo lentamente. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, atentos con los pecados que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pedir por este hermano que cometió pecados que no son de muerte. Porque hay un pecado que lleva a la muerte, por el cual no pido oraciones. En ese caso hay oraciones, hay pecados que son de muerte y por el cual de nada sirven las oraciones. Toda maldad es pecado, todos son pecados así, toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado, no es que todos así sean necesariamente pecados que llevan a la muerte. Esta cita en la Biblia Reina Valera, la Biblia de los hermanos separados, la presenta un poco más compleja. De hecho, es un poco más difícil de entender. Por eso entiendo que no entiendan estos detalles. Pero tiene el mismo significado. Ojo, tengamos presente aquí en esta cita que hay pecados que llevan a la muerte y otras que no. Allí está clara que podemos pedir por una persona que está en pecado, se refiere a una persona muerta. Y cuando Jesús dice, Dios le dará vida, se refiere a la vida después de la muerte, a lo mismo que les andaba leyendo de Macabeos. Pedir para una mejor resurrección de estas personas. Pedir para la resurrección de estas personas. Lógicamente no resurrección en el cuerpo, estamos hablando de la vida inmortal. Dice, Dios le dará vida y se refiere a la vida después de la muerte, del que con tanto el Señor ha dicho en los evangelios, la vida eterna. Con esta cita, primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17, un hermano separado podría decir que el texto se refiere a personas con vida, jamás de muertos. La cita les dice a ellos que hay que orar por una persona que ha pecado en la vida y Dios le dará vida. De hecho, está muy extraño cómo lo entienden ellos. Y es cuando se convierten, dejando de pecar. Analicemos esto. La parte que dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Cualquier persona allí podría decir que se refiere a pedir por otra persona que está viva. Pero, ¿cómo sabemos que no se refiere a una persona que no está viva? Debemos seguir leyendo, pues aquí lo aclara. Fíjense cómo lo aclara en esta parte. Hermanito César, bendiciones. Hablo de esos pecados cuyo pecado no es para la muerte. Es decir, se refiere a que hay que rogar por aquellos que en la vida cometieron un pecado, pero que no es un pecado de muerte, o sea, de condenación al infierno. Seguimos leyendo. Dice, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso,
se refiere que hay pecados que no necesitan oraciones porque esos muertos ya no se puede hacer nada. Por ellos ya no se puede hacer nada. Y aquí nos preguntamos, ¿toda la cita se refiere a vivos o a muertos? Indudablemente que a los muertos. Por el fragmento que dice, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Está muy claro que por estas almas no hay que rogar porque ya se fueron al infierno. Está clarito, muy clarito. Toda la cita habla de muertos que cometieron uno o muchos pecados graves o mortales, otros que cometieron pecados leves o veniales. De esta cita es que la Iglesia Católica deduce la enseñanza del pecado venial y mortal. Por eso la Iglesia Católica celebra misa por los muertos. Claro está que podemos pedir por ellos. En el caso del relato del señor Pedro Pérez, recuerden que el día de ayer hicimos un relato de un Pedro Pérez, 50 años sirviéndole al Señor, casado, buen padre de familia. En el 50 aniversario, como dice, de, de que se le fue la onda de que era aniversario de casado con su mujer, se le ocurrió en la noche decir, ¿sabes qué? Le voy a preparar un caldo de gallina. Y va, y se lo roba al vecino. Le roba al vecino lo que es la gallina. El vecino se da cuenta, estaba todo oscuro, no se había fijado que era el vecino. Que llega la escopeta y que se lo echa. Entonces, y ahí quedó lo que es el Pedro Pérez. Entonces, por ese pecado de esa gallina que robó, ya quedó condenado al infierno. 50 años sirviéndole al Señor. Buen padre de familia, buen esposo, muy bueno ahí en la comunidad. Por ese pecado, ¿ya quedó condenado? Claro que no. Por supuesto que claro que no. O sea, los hermanos separados, todo pecado para ellos lleva a la muerte. Todo pecado para ellos lleva a la muerte. Y para ellos sí, todo es condena. Pero hay pecados que no son de muerte. Y por lo cual pedimos por ello. Este hermanito, que como dice, todo el tiempo estuvo siempre al servicio de Dios. Y al último momento cometió un pecado, cometió un error. No por ello, como que dice, hay misericordia y hay piedad de Dios. Y ese pecado se tiene que pagar. ¿Dónde lo va a pagar? ¿Aquí en la tierra? No. Lo va a pagar ahora sí como dice, en el otro mundo. Hay pecados que se pagan en este mundo, son perdonados en este mundo, y hay pecados que son perdonados en el otro mundo. O como lo dijo Jesucristo al revés, que aquellos que están en contra del Espíritu Santo, es el pecado que no se perdona ni en esta vida, ni en la otra vida. Pedro Pérez creía en el Espíritu Santo, por lo cual está abierto a lo que es el perdón de los pecados de esta vida y después de esta vida. Los que toman a juego al Espíritu Santo, aguas. Aguas. ¿A quién me refiero los que toman a juego al Espíritu Santo? Me confieso ya cuando esté viejito. Así como no. A ver si Dios, te permite llegar hasta viejito. No le jueguen. No le jueguen. Conclusión. El purgatorio existe y es bíblico. Tenemos la doctrina del purgatorio. De hecho, por ello, recuerden que está la palabra purgar. No lo encontramos en las Biblias protestantes, porque no lo quisieron poner así. Lo encontramos en una manera más como limpiar, en caso de ellos. Porque todos el purgar es limpiar. El purgar así, por eso purgatorio. El purgatorio existe y es bíblico. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18, podemos observar que Jesús tiene las llaves del Seol o Hades. Y nunca se descartó la idea desde el Antiguo Testamento. Se vislumbraba 3 estados donde el alma iba: el cielo, el infierno y el Seol. ¿Por qué no de existir un tercer estado con la venida de Cristo? Recuerden que antes en el Antiguo Testamento el cielo estaba cerrado. Aún no llegaba el juicio para todos. Aún no llegaba el juicio porque el juez es Cristo.
las profecías que encontramos inclusive en el libro de Daniel, tanto de la iglesia, tanto de Cristo, tanto lo que es de muerte y resurrección, como para qué lado iban los muertos, ahí se cumplen con Cristo. Daniel capítulo 12, versículo 12, ahí encontramos unos para el cielo y otros para el infierno. ¿Sí? Unos para, como dice, para gloria y otros para condenación. Todos estaban en el Seol, todos estaban en el Hades, en el Antiguo Testamento. Era, como dice, parejos todos, justos e injustos. Llega Cristo y hace separación. Y ahora Él tiene las llaves de ese Hades así. Ahí nada más ya lo encontramos, después de la venida de Cristo, ya lo encontramos como purgatorio. Ahí ya no van las personas, como quien dice, que van a condenación. Ahí ya no. Ya no alcanzan, digamos, esa nueva cárcel por parte de Cristo. Porque en esa cárcel son pecados que se van a pagar y del cual van a ser liberados. Son deudas por pagar y serán liberados. Así lo dice la Escritura. No es la cárcel eterna. Porque yo en el video les dije de 3 cárceles. De hecho, la de las 3 cárceles, una es precisamente la de condena eterna, otra es prácticamente en la que se habla mucho del Antiguo Testamento, y ya con Cristo, esa cárcel antes de entrar al cielo. Entonces está lo que es esa diferencia. Dice, el Seúl, aunque está inactivo, vamos a decir, ya quedó para atrás así, quedó inactivo, pudiéramos decir que no ha dejado de existir porque aún está bajo llave por Cristo. La cita lo confirma así, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ahorita no hay almas ahí. No hay almas ahí. Pero Cristo sigue teniendo lo que son esas llaves. Y fíjense, hasta este punto como que terminé. Digamos que justo a tiempo. Aún me quedan como 10 minutitos, vamos a decirlo así. Ahorita ya quedan como minutitos. El cual podemos, vamos a checar un poquito más. Vamos a ver, sí. Nada más vamos a ver. ¿Qué religión? Pues la única, la que estableció Cristo. ¿Cuál es la que estableció Cristo? Es más, soy de la religión en la que se encuentra Pablo. La que enseñó Pablo, precisamente. Vamos a ver, vamos a ver. Hablan de fantasía. Uy, habla de fantasías y se cree el rapto. Recuerden que el rapto, después sí voy a hacer video y creo que más adelante lo vamos a tratar. Porque sí voy a tratar varias cosas acerca del rapto. Recuerden que se hizo más famoso a través de un libro de ciencia ficción, lo del rapto, que es una gran mentira. Es una gran mentira el libro, digo, lo del rapto. Y he puesto a prueba a varios y la verdad no saben, no lo saben explicar. Por lo mientras, a ver, saludando a los hermanos, hermanita Lulú, el hermanito Alejo, bendiciones. Es la hermanita Alma. Y a todos los hermanitos que aquí están presentes. Voy a complementar un poquito más. Vamos a complementar nada más un poquito más. Hasta aquí ya llegó lo que es la lección. De hecho, estuvo más cortita que ayer. Estuvo más cortita que ayer. A veces quisiera que me hicieran así como que más equitativas. Pero sí estuvo más cortita que ayer. Recuerden, en resumen, el purgatorio jamás ha sido ni jamás ha dicho la iglesia que es una segunda oportunidad. Jamás se ha dicho. En YouTube, así igual como Hablemos con Biblia. En YouTube ustedes me encuentran como Hablemos con Biblia. Y de hecho el link directo está en mi perfil. Ahí para ver como que dice, estas clases que ya pasaron, ahí quedan grabadas, normalmente duran un promedio de 2 horas. Porque si algunas lecciones sí están algo larguitas.
Pero si ustedes no son así tanto de andar leyendo, o a veces no pueden poner atención y necesitan andar escuchando, entonces pueden aprovechar los videos de esa manera. También esos videos los lleva al link directo hacia lo que es Telegram, del cual yo estoy sacando estas lecciones. O sea, yo las ando aprovechando para podérselas leer, para compartírselas así de esta manera. Y ustedes tanto pueden leer como lo pueden escuchar. Y así de repente pequeños detallitos que tal vez a veces uno no se da cuenta, ahí ya hasta lo pueden analizar con más profundidad, porque eso también está muy padre. ¿Sí? Algunos versículos bíblicos que les digo como les fui agregando, ya van más relacionados. Es más, no sé por qué no me agregó Sabiduría 3. Ahorita que me acuerdo, Sabiduría capítulo 3 no me lo agregó. O sí lo agregó, ya ni me acuerdo Yo no me acuerdo que me haya agregado Sabiduría 3. Esas yo se las puse. Bueno, pues ya está. Si está o no está, el de Sabiduría 3 también es muy importante. Macabeos también muy importante y muy interesante. Que eso tiene todo que ver. Lo que es el fuego purificador. Déjenme ver. Ah, sí, nada más vamos a ver esta relación en la que les digo. Esta diferencia que siempre está muy interesante entre la Biblia protestante y la Biblia católica. ¿Cómo es que en una sí nos dice el purgar, que te va a purgar, y en otra dice, te va a limpiar? ¿Por qué lo dice de esa manera? Cuando, la persona, digamos, de hecho por ahí, por eso lo de purgatorio. A saber los versículos. Ay, se me movió. De Malaquías capítulo, parece que es Malaquías capítulo 3 versículo 2, donde ayer les había dado... Ah, les voy a terminar esta partecita. Yo les había comentado que el Padre Nuestro tiene mucho que ver con el purgatorio. El Padre Nuestro tiene mucho que ver con el purgatorio. A ver, denme unos segunditos, permítanme a ver. Ahí va. ¿Por qué razón tiene que ver el Padre Nuestro con el purgatorio? Bueno, en cuestión de pecados que se perdonan en la otra vida. Vamos a ver esto. De hecho, me voy a agarrar ahorita de la Reina Valera. Digo que, y se me hace que la voy a empezar. A ver, voy a buscar si alguien más tiene ese tipo de desarrollo. Pero es lo que yo ando anotando. Si no, pues yo a ver con quiénes más me agarro para empezar a desarrollar. Hay lo que yo le digo. Existe la teología protestante, así como existe la teología judía, está la teología católica. Y también hay una teología protestante en todas sus denominaciones, teología de los adventistas, de los testigos de Jehová, y todos tienen sus teologías. Pero a mí se me hace interesante porque hay una teología protestante que te lleva a la iglesia católica. De hecho, eso es lo que a mí me asoció de las teologías protestantes. Me llevaron al final de cuentas a saber que era la iglesia católica la que pues trajo ahora sí, la que es la de Cristo. La teología protestante, fíjense. ¿Por qué razón? Por no darse cuenta de pequeños detallitos, pequeñas palabras. Y al final de cuentas la Biblia es católica. Todo el nuevo evangelio te lleva a la iglesia católica. Entonces, empecemos con este Padre Nuestro, el que viene en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 encontramos lo que es la oración al Padre Nuestro. Mateo capítulo 6.
Mateo capítulo 6, específicamente, no tanto desde el versículo 9, porque estamos hablando del Padre Nuestro, vamos a ver en específico el versículo 12. Esta Biblia de las que le estoy leyendo es de la Reina Valera. Aquí dice algo muy interesante. En la Reina Valera, creo, ya sea deudas u ofensas, la traducción está como deudas u ofensas. En este caso, deudas. Dice, versículo 12 de Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a nuestros deudores. Esta parte no es pecado. No está hablando exactamente del pecado. El de Lucas sí lo encontramos de perdona nuestras deudas, así como perdona nuestros pecados, así como perdonamos a los que nos ofenden. En esta otra parte no dice así. Dice perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque recuerden que no cualquier hombre, si no es sacerdote, no tiene autoridad para el perdón de los pecados. Entonces, perdona nuestras deudas. Aquí encontramos una deuda. Hay algo que se tiene que pagar. Hay una deuda. Hay deudas con Dios. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y versículo 14 y 15. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas o deudas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas o deudas, así, os perdonará también, porque sí, perdón, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Que de hecho es lo curioso porque es deudas o deudas en cualquiera de la misma palabrita. Ofensas o deudas utiliza la misma palabrita. Si no perdonáis a los hombres sus deudas, tampoco vuestro Padre perdonará sus deudas. O ofensas. Chequenlo así en el griego. Está muy padre porque es la misma palabrita, nada más que aquí lo tuvieron que modificar. De la Reina Valera se los estoy leyendo. Entonces, estamos encontrando que dice, perdona las deudas de tus hermanos, así para que Dios perdone tus deudas. Este está muy relacionado. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 25. Mateo, en el mismo Mateo, poquito antes, del 5:25, porque tiene mucho que ver. Me lo voy a leer desde el 23, así. Porque dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, recuerden que ahí la ofrenda era para lo que es para el perdón de los pecados. Trae la ofrenda al altar al sacerdote, porque estaban buscando ese perdón. Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora sí, versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, el que tiene algo contra ti. Entre tanto que estás con él en el camino, estamos hablando de la vida. No sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién es el juez? Cristo. El juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Aquí ya encontramos una cárcel. De cierto te digo, no saldrás de allí, fíjense, de esta cárcel no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hay una deuda con el adversario. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, pagando el último cuadrante, sales. ¿Es el infierno? No. ¿Es el cielo? Tampoco. Porque al cielo todo el mundo quiere entrar. ¿El infierno? Nadie quiere entrar así. Y si entras, de ahí ya no puedes salir. Entonces, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces tengamos estas partes claras. Lo que es las deudas, juez, adversario, lo que es la deuda con tu prójimo. Ponte de acuerdo con tu prójimo, con el adversario. Este está muy relacionado a Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo 18, 23. Vamos a ver si el 18 desde el 23. Sí. Fíjense cómo empieza Mateo 18, 23. Porque también es una parábola y habla de los deudores.
Referencia que, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a... Estamos hablando ya de la otra vida. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Aquí encontramos las deudas. Recuerden, el Padre nuestro perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario, no sea que te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado a la cárcel y pagues hasta el último cuadrante, y pagues hasta el último cuadrante para salir de esa cárcel. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Ahorita leemos esa. De hecho, ayer ya la aclaramos. Este, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Qué es lo que hacemos en el Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas, así como nosotros, así esta parte, perdona nuestras deudas. Estamos rogando a Dios. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La parte de perdona nuestras deudas o perdona nuestras ofensas. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario, aquel que tiene algo contra ti. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, ponte de acuerdo con tu adversario. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vuelvo a repetir, ponte de acuerdo con tu adversario mientras esté en la vía. No vaya a ser que aquel adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel hasta pagar el último cuadrante. ¿Qué hizo el adversario? Le echó en la cárcel, no se puso de acuerdo con el adversario. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes. Fíjense, ¿qué es lo que va a pasar? Hará con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas o sus deudas. Vuelvo a regresar. Mateo capítulo 6, y al versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará sus ofensas. Entonces, están muy relacionados, muy ligados, muy ligados. Tanto tiene que ver como lo que es purgatorio y lógicamente indulgencias, porque recuerden que hay tesoros que hacemos en el cielo. Ahora sí, lo de Lucas capítulo 16, 19. Fíjense, Lucas 16, 19. Esta partecita no la ha visto lo que es el hermano. Porque la pregunta es, fíjense, porque aquí no está hablando
Aquí no está hablando de en cuestión del purgatorio. Aquí nada que ver la relación del purgatorio. Pero sí está hablando de una persona que falleció, porque ¿qué es lo que dicen en Eclesiastés capítulo 9 versículo 5? Que el muerto nada sabe, no tiene memoria, o sea, no habla, no tiene nada, no sabe nada el muerto. Entonces, ¿por qué Lucas capítulo 16 versículo 19? En adelante me voy a ir hasta la parte en que fueron sepultados. Dice versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ya están muertitos. Ya están ahí está. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Y atentos, porque fíjense, después voy a revisar esto. Porque se anda diciendo, andan comentando, y había escuchado que muy posiblemente esta parte, recuerden de qué estamos hablando, del Hades o el Seol. Estamos hablando de otro lugar que no es el infierno. Es un lugar que no es el infierno. Pero estaban en este caso, fíjense, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Los vio de lejos. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro. Aquí tenemos un alma que ya no está en su cuerpo, está en sufrimiento, y está clamando a Dios. El espíritu se separa del cuerpo, y está clamando por misericordia. Ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjense, hay algo muy interesante que aquí sucede. Recuerden que antes de Cristo, todos estaban en un mismo lugar. Aún no estaban abiertos los cielos. Antes de Cristo. Cristo era el primero en que iba a entrar al cielo. Cristo era el primerito. Dice, el papá y mamá de María tienen más poder si son... Me vete a tragar esos cuentos en otro lado. Si Dios es el creador de María, ¿recuerdan cómo empieza Génesis? Primero fue el hombre y de ahí salió la mujer. Primero está Cristo, Dios desde la eternidad siempre ha estado Cristo, y creó, en este caso, a María, porque sí, está el papá y la mamá. Pero ¿quién es el creador? El creador es Cristo, sí. Dios, si no autoriza la vida, ponle en este caso también el Espíritu Santo, recuerden las funciones de cada uno. Si Dios no quiere, no da hijos. Si Dios lo permite, da hijos. Y Dios hizo una nueva mujer para que naciera el santo de los santos. Por eso sí, primero fue el primer Adán, creado de la tierra, de la cual salió la mujer, y Cristo es el segundo Adán, venido de espíritu. ¿Y quién es el creador? Lógicamente sí, Cristo, que tiene ese poder de crear una nueva mujer. Así. Ah, hay algo que me habían dicho de lo de Padre Celestial, de hecho ahorita, digo Padre Eterno. Algo que está muy padre, ahorita que andábamos de lo de la Santísima Trinidad. En la palabra Padre Eterno, porque hay algo que viene en el latín, y después se los pongo en video. Cuando checamos en el griego y la traducción en el latín, hay algo muy padre, pero se entiende cuando lo checamos del latín. Entonces, ¿cuál es esa palabra que viene en el latín? Déjense las leo. En el latín, en este caso de la Vulgata, viene esta palabra. Lo dice así. Pater futuri seculi. De lo que es de Isaías capítulo 9, versículo 6. Que nosotros decimos Padre Eterno. Pater futuri seculi. Que significa el Padre de la era por venir. El Padre de la era por venir. Fíjense lo que es ahora sí como dice. Nosotros lo encontramos como Padre Eterno. Pero ¿qué quiere decir ese del Padre de la era por venir? De ahí tiene, ahora sí como dice,
nuevos significados más para los que somos cristianos. Nosotros, nuevos en el Padre. Bueno, varios detalles. Ahorita no los voy a revolver tanto. Ahora sí, sigamos con esta partecita. Entonces, si se dan cuenta, en este caso de Lucas, no nos está hablando del cielo o el infierno. Nos está hablando de almas que ya fallecieron, que no están en sus cuerpos y están clamando a Dios. Están clamando a Dios. Y ya después vemos acerca de esos fuegos, así, de ese fuego, porque alguien me lo había comentado, de esa duda, que hay un fuego aquí, hay un fuego que atormenta, pero, y es un fuego que atormenta que ya estaba explicado y que el purgatorio de eso también está conformado. Entonces vamos a checar eso más adelante. Pero sí, lo que es Lucas 16, 19 en primera, no está hablando de que, ahí está porque ahí tampoco dice, este está en el cielo y este está en el infierno, así no dice. Y en segundo lugar, está hablando de personas que ya no están en su cuerpo y que son almas que están hablando, están pidiendo, están clamando a Dios. Entonces, están encerradas, por fin, están enterrados en el panteoncito, aún esperando, o qué está sucediendo ahí. Entonces, hermanitos, tengo que retirarme. Más adelante sí continuamos igual con las preguntas y respuestas. Más adelante que tenga chance sí subimos otro, hermanito. Mañana si tengo oportunidad ya me subo y ya dialogamos poquito. El que tenga chance ya y quiere hacer preguntas, podemos dialogar un poco. Y el jueves sí no subiría a nadie porque ahí es tema, tal tema sí lo trabajo. Mañana si tengo chance me subo. A menos que otra hermanita que vea que esté conectada, pues ya me subo con la hermanita o nada más me quedo escuchando a la hermanita. Pero mañana si tengo oportunidad, me conecto y ya quien quiera subir a compartir o platicar un ratito, aprovechamos. Entonces, hermanitos, cuídense mucho. Voy a terminar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, soberano y eterno Dios, gracias por la palabra que nos transmites con los estudios de apologética católica. Ayúdanos para que siempre tu Santo Espíritu siga iluminándonos y tu palabra continúe siendo lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Disipa toda tiniebla de error y permítenos cada día una fe más firme y sólida, que podamos ser tus fieles colaboradores en tu plan de salvar a los que se desvían del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar y a perseverar hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, bendiciones, hermanitos. Cuídense mucho cuando hablamos de las indulgencias. Ese se me hace que va a ser un tema futuro. Se me hace que va a ser próximamente. Pero lo checamos. Se me hace que ya se viene ese tema. Cuídense mucho, hermanitos. Y de hecho, mañana checo el temario. Y ya les platico como para cuándo está lo de las indulgencias, específicamente indulgencias. Entonces, cuídense mucho, bendiciones y gracias por los que se quedaron conectados este rato. Nos vemos. Cuídense mucho.